Yo soy el hermano Diego Rodríguez, creo que la mayoría me conoce, vengo con mi esposa Blanca y también por ahí un latoso que se llama Caleb. El día de hoy también me acompaña mi mamá. Y bueno, pues la verdad es que para escuchar la palabra de Dios, esperemos Dios nos me pueda usar para poderles transmitir acerca de este mensaje que traté de hacerlo sencillo, pero la verdad es que hablar de lo que es la Biblia es algo bastante extenso. Así es que, pues bueno, tratamos de que sea en un suspiro, ¿no? Esto para que podamos salir pues un poco bendecidos de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, un poco les comparto que, un poco para relajarnos, no sé si alguna vez ustedes han visto las personas que se paran y que van a hacer una presentación, una ceremonia de una presentación de un libro. Las personas escriben su libro, son escritores reconocidos y que pues más o menos en una librería como esta ellos pues vienen, hablan acerca de su libro, leen un extracto del libro, obviamente invitan gente muy importante, así como todas ustedes, ¿no? Como las que están aquí, gente que trabaja pues en los periódicos, gente crítica de libros, para que ellos pues también sean las personas que puedan aprobar ese libro y ellos inciten a que pueda ser pues vendido ese libro y llegue a ser un bestseller, ¿no? O algo así. La verdad es que yo he visto algunas películas con esa temática y digo, ay, me encantaría algún día estar frente a ese público y poderles exponer mi libro. La realidad es que nunca he hecho yo nada para que eso así sea, porque nunca he escrito un libro, ¿no? Entonces es un sueño que finalmente pues estaba ahí como en el aire, pero el día de hoy que estamos en una librería cristiana, pues digo, pues quisiera darme ese sueño, ¿no? De explicarles un poco a unas palabras que no son mías totalmente. Yo leí un libro, obviamente, de un autor cristiano. Por aquí tengo su nombre, que parece Skip Hedson, y él tiene un libro en el cual al último tiene como un poema acerca de la Biblia, y ese libro se llama Cómo leer con gozo la Biblia, y pues nos da varios panoramas de lo que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues, si bien les parece, pues vamos a empezar. Yo sé que pues aquí en México es muy difícil que alguien viviera así como de escribir libros, ¿no? Hay quienes dicen que lo han hecho, ¿no? Y que tienen por ahí unos 2, 3 libros y de eso han vivido, pero bueno, no estamos aquí para desmentir a nadie, sino para hablar acerca de Dios. Si gustan, bueno, yo sé que el pastor es una oración, pero yo quisiera hacer otra y los invito a que la hagamos. Señor y Padre nuestro, en esta hora ponemos ante ti, Señor, estas palabras, Señor, que tú has traído a nosotros, que puedan ser vivas y eficaces como lo es tu palabra, más cortante que espada de 2 filos, Señor, que como dice también tu palabra, tenemos una antorcha en la cual hacemos bien en estar atentos para que en este mundo que es como, pues como tú lo dices, en tinieblas, podamos nosotros ver la luz, Señor, al final de este camino, Señor, que es tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué pasa el día de hoy con la Biblia, hermanos? Vivimos, seguramente ustedes lo han escuchado, vivimos tiempos muy difíciles acerca de este libro de Dios. Si ustedes pues han tenido oportunidad de ver actualmente pues series de televisión, películas, es un libro sumamente atacado, es un libro verdaderamente ridiculizado, y que hablan que las personas que nos atrevemos a leer y confiar y creer en la Biblia, pues somos personas casi enfermas de la cabeza. Así es como hoy en día se retrata la Biblia. Y el hecho de hoy nosotros conocer un poco más acerca de la Biblia, porque pues
a veces todo eso, esas creencias y de lo que el mundo, ¿verdad? A veces se nos viene encima con eso. Tal vez muchos de ustedes que están en su trabajo, que están en la escuela, que están en una universidad, o que están simplemente con amigos que no son creyentes, pues a veces es como difícil, ¿no? Uno empezar a explicarles poco a poco lo que pudiera ser la Biblia o por qué uno cree en la Biblia. Porque muchas veces ellos ya ni siquiera creen en Dios, ¿no? Muchas veces ya cuando les decimos es que es una palabra inspirada por Dios, pues ya desde ahí, ¿no? Desde ahí empieza el ataque, desde ahí empieza las dudas y todos los comentarios, pues descalificando toda esta situación. Sin embargo, bueno, nosotros debemos de siempre tener, dice la Biblia, una respuesta a esta esperanza. Y bueno, yo titulé esta predicación: La palabra de Dios es superior a cualquier obra de la literatura. Porque así lo es y lo vamos a ver. Y dice en 1 de Pedro 3:15, si gustan, vamos ahí. Dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestra esperanza está basada en muchas cosas, y una de las cosas es la palabra de Dios. Y nos exhorta la misma Biblia a decirnos que debemos nosotros de tener esta respuesta. Obviamente, y es muy importante, con mansedumbre y reverencia, ¿verdad? La Biblia, o este tipo de estudios de la Biblia, no es para estarnos nosotros confrontando en una situación o en unas redes sociales o cosas así. Creo que cuando la gente habla, cuando de verdad quiere saber y conocer de la Biblia, pues uno tiene los argumentos. Pero esto es parte de nuestra capacitación como cristianos, de conocer y poder dar una defensa adecuada. Obviamente hay estudios de bibliología y todo esto. Cuando uno empieza a estudiar pues teología sistemática y todo esto, pues nos hablan de arqueológicamente, históricamente. No es el caso ahorita porque nos tardaríamos muchas horas en esto. Más bien vamos a tratar de, como les decía, de dar un enfoque un poco más general, ¿verdad? La verdad es que el cristiano, cuando uno empieza a estudiar la Biblia, pues uno hace a un lado los demás libros, ¿no? O sea, es muy difícil que cuando uno, o no sé, a mí me pasó así, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, pues después me invitaban o me decían de algún libro secular, y la verdad es que me daba me cuesta mucho trabajo leer hoy en día un libro secular, porque la Biblia, la verdad es que es superior en muchos aspectos. La Biblia no solamente trae cosas pues filosóficas e históricas que nos ayuda a nosotros también, sino que también pues es un libro que nos anima, ¿no? Que constantemente nos tiene dándonos diversas palabras en muchos sentidos, cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, o a veces simplemente conocer un poco más de Dios, ¿no? Una palabra que Él nos hable en la mañana o en la tarde. Eso, la verdad es que es algo que no lo podemos nosotros comparar con cualquier libro secular. Si gusta la siguiente. Vamos a empezar por lo que la Biblia es. Dice: la mente de Dios, el estado del hombre, el camino a la salvación, la felicidad del creyente, la condena del pecado. Cuando hablamos de la mente de Dios, la Biblia es muy profunda, obviamente, porque es la mente de Dios, y uno va a entender la mente de Dios hasta donde uno quiera entender.
No hay límites. Y eso es algo que uno tiene que entender, no porque haya leído una vez toda la Biblia, va a conocer hasta dónde tiene ese límite, sino que uno lo va leyendo y leyendo y leyendo. Y mientras uno va más leyendo, más va profundizando y Dios más le va hablando, aunque sea el mismo versículo, ¿no? Hoy en día, y comparándolo con los libros seculares, y les pongo un ejemplo, según se dice que cuando Einstein, este físico que sabemos que del siglo pasado llegó a su universidad a presentar su examen de grado, no recuerdo si maestría. Dicen que él presentó sus postulados, ¿no? de física, todo esto, y dicen que en realidad los maestros que calificaron ese examen, en realidad ni siquiera lo entendieron. Simplemente ya sabían quién era él, simplemente ya sabían que este cuate venía, pero con todo, y le dieron su grado. Pero en realidad no lo entendieron. Y no sé si han escuchado secularmente que así son los escritores hoy, ¿no? O sea, como que dicen, es que yo tengo una mente que... O sea, si tú puedes entender mi libro es porque, no hombre, o sea, estás muy elevado, pero nunca vas a llegar a mi nivel, ¿no? Algo así hablan los intelectuales hoy en día. Y es curioso cómo Dios es al contrario. Dios dice, aquí está mi mente. Y ocupo yo a personas, precisamente él por eso ocupa a las personas, ¿verdad? Por eso es eso que nos dicen, es que es escrito por personas. Sí, es escrito por personas, pero la inspiración viene de Dios. Y se las dio a personas porque si Dios se hubiera puesto a escribir, no hubiéramos entendido nada. ¿Sí? Esa es la realidad. Hubiera sido tan revelador, tan profundo que no hubiéramos entendido. Entonces Dios muchas veces le revela a la gente. Por ejemplo a Pedro, o por ejemplo a Pablo, o por ejemplo al mismo Juan. Ven acá, le dice el ángel, sube aquí conmigo y ve estas cosas. Y ya que las vio, pues ven y escríbelas tú, porque si yo las escribo, pues no me van a entender. Escríbelas tú para que la misma gente, los mismos hombres, te puedan entender. ¿Sí? Esa es la manera, el método que usó Dios. Pero nos dice, si quieren veamos, 1 Corintios 2:16. Todo este pasaje nos habla de cómo Dios nos ha dado y cómo nos ha dado una revelación, pues directamente de Él. Y nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ahí está. Cuando Dios viene a nosotros, se baja a nuestro nivel y dice, yo quiero que tú tengas la mente mía, que es el hombre de Dios, Cristo. Yo quiero que por medio de este libro tú tengas mi mente, no quiero que tú te eleves y que seas... No. Yo quiero bajarme al nivel que tú estás y quiero que tú tengas mi mente. Y esa es la manera en cómo es tan diferente, y por eso es la primera situación por la cual es superior la Biblia que cualquier otro de los libros. Vamos ahora a ver Romanos 1:21, por favor. Ojalá todo fuera para nosotros así, ¿verdad? Y podamos decir, no, pues sí, ya tenemos la mente de Dios. La realidad es que Dios también en su palabra nos revela cuál es nuestra condición, desgraciadamente, y dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Desgraciadamente contamos con una condición en la cual estamos nosotros cegados espiritualmente, estamos muertos espiritualmente por nuestra condición. Nuestra condición humana no nos permitiría también nosotros escalar a los niveles de Dios. Sin embargo, Dios escribe este libro conociendo nuestra condición, ¿verdad? Porque mucha de la gente que quiere tener seguidores, ¿qué es lo que dice? Es que ustedes son muy inteligentes, por eso me siguen a mí, ¿no?
Es que ustedes sí saben quién soy yo, por eso quieren seguirme a mí y por eso adulando a la gente. Y Dios no nos esconde nada. Dios nos dice cuál es nuestra condición y que mucha de esa condición es porque nosotros no hemos dado la gloria a Dios y que desde el principio vivimos con esta naturaleza caída. Entonces nos dice, pues fíjate desde dónde vienes, ¿no? O sea, yo vengo aquí para ayudarte, no para decirte que estás bien y que por eso me sigues a mí. Nosotros tenemos que entender nuestra condición y Dios nos la revela también en su palabra para poder ser nosotros humildes y conocer desde dónde lo estamos siguiendo a Él. Número 3, dice el camino a la salvación, Efesios 2:8. Porque así como Dios nos da ese retrato de quién somos y de cómo somos, también Dios nos da esa salida, también Dios nos da esa salvación. Y nos dice que algo tan importante y cómo podemos nosotros salir de esta condición es por medio de la fe, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa condición de la cual nosotros tenemos que ir saliendo, de la cual nosotros podemos, porque con esa condición no podríamos ser salvos, Dios mismo en su palabra nos dice que por medio de la fe, y Él nos va a dar esa salida. Él nos va a proveer la salvación. Dios es el proveedor de todo y también de nuestra salvación. Número 4, la condena del pecado. Vamos otra vez a Romanos 6:23, que dice, ¿se lo saben de memoria? ¿Alguien se lo sabe? Romanos 6:23. ¿No? ¿Nadie? Exacto. Exacto, ¿no? La paga del pecado. La Biblia también nos dice que no debemos de seguir como vamos, ¿no? Nos dice que la manera en como nosotros vivimos, que la paga de cómo nosotros somos como hombres, nos va a llevar a la muerte. O sea, nos dice que hay un camino, el cual a nosotros nos parece que es el vivir bien, pero nos dice que ese no es el camino correcto, que ese camino nos va a salir muy caro y que nos va a costar la vida. ¿Y cómo es Dios, verdad? ¿Cómo Él diseña esta vida? A veces el nosotros llevar una vida pecaminosa, pues hasta económicamente nos sale más caro, ¿no? El ir a las fiestas, el hacer lo que nosotros queramos, el tener un amante, el comprar drogas, es carísimo, ¿no? Quien ha estado o quien ha experimentado el estar cerca de una persona o de vivirlo así, pues lo sabe. La gente hasta tiene que robar para ir a comprar sus drogas, a la gente a veces tiene que hacer, le cuesta tanto el pecar. Y nos dice que la dádiva de Dios, ¿qué es una dádiva? Es algo gratuito. No, es algo gratuito, es algo que no nos cuesta nada. Y solamente este libro, ¿no? Este libro, ¿cuánto nos puede costar? En las cárceles lo regalan, ¿no? Y sin embargo no es ni siquiera el libro, es el creer en nuestro Señor Jesucristo, lo que nos va a dar ese regalo de la salvación eterna. Y eso también lo dice la Biblia, y eso no lo dice en ningún libro. Cualquier libro, aunque sea de religión o aunque sea de autosuperación, pues bueno, a ver, compra el libro, ¿no? Para que de ahí entiendas cómo es. Y ya compraste el libro y ahora paga el curso. Ya pagaste el curso y ahora la conferencia y así, ¿no? Así te llevan a un lugar, ¿no? O si es la psicología, ¿no? Pues paga la primera terapia y luego la segunda. Y así, ya cuando uno voltea ya lleva años en la terapia. Y en realidad uno pues le dice, bueno, y estoy yo haciendo mal, ¿no? Así como nos dice, que aquí la Biblia nos dice, esto es pecado, esto es una transgresión y esto es destrucción. A veces uno en años de terapia le dicen, pues, si tú eres feliz con eso, pues síguelo haciendo. O si tú crees que está bien y eso te sirve, pues síguelo haciendo, ¿no? Y entonces no tenemos ni siquiera
un blanco y negro, ¿no? Ahí en la psicología o en estas formas de vida, ¿no? Por eso dice la Biblia que tengamos mucho cuidado con esas sutilezas que parecen muy buenas, pero en realidad no nos hablan lo que es. Y Dios dice, esto es negro, esto es blanco. O sea, esto es malo, esto es bueno. Hoy en día la gente, a veces no sé si han llegado con ellos y ya les dice, bueno, pero ¿qué es bueno y qué es malo, no? O sea, la mente llega a esto, ¿no? Que dice la Biblia misma, hay aquellos de lo que les digan dulce a lo amargo y amargo a lo dulce. Porque ya hemos perdido la brújula, ¿no? O sea, ya no es blanco-negro, ya es gris y cuando uno llega y le dice, bueno, es que mira, estás haciendo pues Dios quiere que uno haga cosas buenas o lo que sea, ya ni siquiera, ya hasta parece que estamos hablando en otro idioma porque qué es bueno, qué es malo, es que esa es tu realidad, esta es la mía y vivimos con puros relativismos, ¿no? Acerca de los puntos de vista y la Biblia no da lugar a eso. Cuando el Señor llegaba y decía, yo soy, ¿no? Yo soy la luz del mundo. Nadie va al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando yo empezaba a leer eso, yo decía, ay, bueno, pero Jesús, ¿por qué era tan así? Como que, ay, yo soy, bueno, pues ya sabemos, pero a veces pareciera como que presumía mucho nuestro Señor, ¿no? Y viviendo ahora, esto de qué bueno que lo dijo, porque si no lo hubiera dicho, diría, bueno, es que él nunca dijo. Por favor, o sea, así vivimos, ¿no? Es que se puede interpretar y dije, qué bueno que lo dijo y qué bueno que lo dejó bien escrito, yo soy y nadie viene al Padre, ¿no? Gracias a Dios por la palabra de Dios en ese sentido también. La felicidad del creyente. Vamos a Gálatas 5:22. Nos habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu sabemos que compone muchas cosas y dentro de ellas dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, a ver, ¿qué más? Bondad, mansedumbre, templanza y ya, ¿no? Y contra esto no hay ley, dice. Ok. Gozo, dice, bueno, estamos hablando de la felicidad, ¿no? Ah, bueno, antes una diapositiva antes. Estábamos hablando de la felicidad, ¿no? Del creyente. Y dice aquí gozo. ¿Ustedes se han dado cuenta en la traducción Reina Valera? Digo, no les puedo ahorita decir, pero casi les puedo asegurar que no viene la palabra felicidad. Es una palabra que usamos, ¿no? Y que es casi todas las palabras que yo he buscado en la Biblia vienen en la Biblia. O sea, una vez busqué nariz, viene nariz. O sea, todo, casi las palabras vienen en la Biblia. Pero felicidad, solamente ciertas traducciones vienen. Porque la felicidad es algo que se habla mucho en el mundo. Pero Dios nos habla de gozo. ¿Cuál es la diferencia entre felicidad y gozo? ¿Qué podríamos nosotros entender? Porque Dios nos puede decir, te voy a dar felicidad, pero eso no se oye como mucho de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros identificamos como cristianos, cuando nos dice el gozo de Dios, ahí es cuando decimos, eso es genuinamente. ¿Qué pasa? Que ahora vemos muchas veces, ya por ahí de miércoles, jueves, y empiezan esos mensajitos del viernes y el cuerpo lo sabe, y el gatito bailando, ¿no? Y se va acercando el viernes y como que todo el mundo se empieza a poner feliz, ¿no? Pero esa felicidad que implica que hay algo que lo impulsa, y eso que lo impulsa, pues que viene, se abre en el bar, que viene la quincena, que viene pues que a lo mejor el sabadito, ¿no? Le aposté a la América y ganó, y viene el pago de la apuesta. Y eso a la gente lo mantiene feliz, ¿no? Feliz. O bien la tanda, ¿no? Entonces ya viene, ¿no? O el aguinaldo, ya viene esto. Y eso lo mantiene a la gente feliz. Pero ¿qué es lo que pasa? Es una felicidad inflada y después viene hacia abajo.
Todo lo que sube tiene que bajar. ¿Qué es lo que Dios a nosotros genuinamente nos regala? No nos dice sean felices como todo mundo, ¿verdad? ¿Cuál es lo que el hombre busca? Ser felices, la felicidad. Todo el mundo lo repite, y así viven. Pero Dios nos dice el gozo. Y qué curioso es que en el versículo, bueno, no lo traigo ahorita cuál es, pero dice: porque el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Pues Él sabe que cuando tenemos lana en la bolsa, lo primero es, pues, ¿a dónde vamos, no? ¿Qué vamos a comer, no? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a salir en la noche? Y es lo que nos dice. O sea, el hombre no cambia, siempre ha sido igual, ¿no? En ese tiempo tal vez no había bares, tal vez no había el antro, tal vez no había lo que hay ahí, pero siempre es que tú luego lo que quieres es satisfacerte, comer rico, ¿no? El banquete, ¿no? Y Él nos dice: no importa que tú no tengas para comer, yo lo que quiero es darte un gozo en el cual no importa que sea lunes, no importa que sea domingo en la tarde, no importa que sea el último día de la quincena, yo quiero que siempre estés en un nivel de bienestar, en un nivel donde tú te sientas con gozo de Dios, no por lo que te he dado últimamente, sino por lo que te he dado en todo este tiempo. Quiero que te sientas con un gozo, no porque está inflado de dinero o algo, sino porque tú eres una persona que eres... pues que eres, sobre todo, que eres agradecida con lo que Dios te ha dado. Eso es realmente el gozo, y uno como cristiano, por eso hablo de gozo y quise hacer este paréntesis, ¿no? La felicidad, se habla como felicidad, pero en realidad Dios nos da algo más, que es el gozo. El gozo, no importa la circunstancia, no importa los problemas a veces que tengamos, porque nuestra felicidad no debe estar sustentada en lo externo, sino en Dios. Y en lo que Dios somos, significamos para Él. Amén. Ahora sí, por favor, la siguiente. Dice: sus doctrinas son santas. Y lo que la Biblia también nos regala son, obviamente, doctrinas que son lo que Dios quiere enseñarnos. Las doctrinas es eso. ¿Qué quiere enseñarnos? Cosas santas, cosas buenas para nosotros. No sé si han tenido la oportunidad de ver, a mí me gusta mucho ver los programas como de estos de crimen, porque pues son muy reales, ¿no? Y en muchos de ellos implica a veces que hay ciertas líderes ahí como religiosos que manipulan a la gente y acaban cometiendo crímenes, ¿no? O gente que manipula, y a veces hasta pastores cristianos, desgraciadamente pseudo cristianos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ellos empiezan a enseñar otra cosa que no es. Cuando ellos empiezan a salirse de la Biblia y enseñar otra cosa que quién sabe de dónde se lo sacaron de la manga, todo esto se va para abajo y acaba muchas veces hasta en crímenes, matando a la gente, engañándose unos a otros, haciendo un desastre. Por eso es importante nosotros conocer la Biblia, y que la Biblia no nos va a llevar nunca a eso. Cuando alguien conoce la Biblia, lo único que va a obtener es un beneficio a largo plazo. Siempre va a ser un beneficio de nosotros mismos. Por eso es tan peligroso que la gente que se pare aquí enseñe y ustedes pues no lo estudien, ¿no? No lo estudien y no digan: esta persona está diciendo cosas incoherentes o esta persona está diciendo cosas apegadas a la Biblia. Es muy importante que no nada más el alimento venga de una persona que habla, ¿sí? Porque nosotros nos podemos equivocar, nosotros somos humanos, nosotros podemos un día decir: voten por tal partido, ¿no? O hagan esto, y al ratito, ¿qué? Nosotros no, lo que Dios les diga, lo que Dios a ustedes, lo que su palabra diga. El punto es, siempre la palabra de Dios nos va a regresar a una doctrina santa para santificarnos, para crecer en Él, para ser más como Jesús. Eso es su principio siempre. No va a ser beneficio ni económico para el pastor, ni esto ni lo otro, ¿no? Puede implicar ciertas cosas, pero finalmente todos va a retribuir en un beneficio, y esas son las doctrinas de Dios. Dice la siguiente: sus preceptos son consistentes. Y esto me encanta,
cómo Dios es consistente. ¿Qué es consistente? Que siempre van a ser iguales, no importa el lugar, no importa el momento, no importan las personas, siempre van a ser iguales. ¿Qué, por ejemplo, puede ser? Pues amar a nuestro prójimo, ¿no? Por ejemplo, el gran mandamiento, amar al prójimo. Estamos aquí todos, estamos en común, compartiendo tal vez este momento. Es fácil, o digámoslo así, amar a las personas. Que bueno, ya me voy a mi trabajo, donde no todos son cristianos, donde ya empiezan otras cosas. Ya es más difícil, pero tienes que amar a tu prójimo. Que mi jefe, que ya me lo cambiaron, que ahora me odia, que ahora él ya no está como tan a favor conmigo, que ya me explota, que esto, amar a tu prójimo. Que fui a un lugar y me están extorsionando, ya este cuate quiere contra todo, contra mí, quiere quitarme todo mi dinero, quiere afectarme, quiere lo que sea. Amar a tu prójimo, ¿no? O sea, no se mueve, es inmovible los preceptos, órdenes de Dios. Son consistentes. No importa en dónde estemos, no importa quién sea, no importa la persona que va contra nosotros. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Y así ha sido en todo tiempo, ¿no? Jesús, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. En la cruz, clavado, burlándose y todo lo que hicieron con Él. Y Él obediente, se hizo obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Esos son los preceptos consistentes. Hoy en día, las ideologías de hoy, por ejemplo, pues no son así. Porque yo a veces veo a la gente que aquí está en Paseo de la Reforma gritando amor, 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 amor es amor, amor es amor, y no importa nada y todo es amor. Sin embargo, volteo y veo a una mujer embarazada y que dice, no, es que no, yo voy a hacer mi derecho, todo. Y no, que amor es amor. O sea, estabas gritando amor es amor con la gente de allá y ahora contigo dices, no, es otra cosa. Entonces, hoy en día las doctrinas, los libros, el mundo se mueve conforme a lo que le conviene. No es consistente. ¿Sí? Y la palabra de Dios es consistente. Siguiente, sus historias son verdad. ¿Y cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Que es un libro sin ninguna comprobación histórica, es un libro que se inventaron, ¿no? Y yo digo, bueno, perdón, pero aquí habla de Egipto. La gente sigue yendo a las pirámides de Egipto. Habla de un César, habla de un imperio romano, habla de todas las historias verdaderas. La gente va, los arqueólogos están metidos ahí en Israel, en Palestina, y descubren cada vez, o sea, descubren en un mes, después de 2, 3 meses, otra vez descubrimos esto y la Biblia, historia bíblica. No es raro que los arqueólogos, que los historiadores descubran cada vez cosas más de la Biblia. No es un libro, eso viene más de parte de la gente cuando dice, bueno, es un libro inventado, sí, pero porque no te conviene lo que dice. Pero históricamente es un libro que puede pasar cualquier prueba, porque habla de cosas verdaderas. Lo que pasa es que la gente no quiere que sean verdaderas en uno, pero son verdaderas históricamente, geográficamente, y todas, cualquier. Este libro, por ejemplo, cuando uno estudia, por ejemplo, pues medicina o cualquier, tiene que llevar un plan de estudios, ¿no? De una universidad. Y este libro, si uno quiere estudiar teología, no necesita más libros que la Biblia. De aquí puede salir una carrera universitaria, nada más de lo que dice la Biblia. No necesitamos más libros. Pues es un libro científico también, es un libro que habla de todo esto y que no necesita el apoyo de otro para poder ser vivo. Ya la Biblia es viva de por sí. Y sus decisiones son inmutables. Pues Dios, ¿no? Dios pues nos habla que Él no cambia. Y esas decisiones tampoco.
conocemos al pueblo de Israel hablando de todo esto. Por ejemplo, ese pueblo que Dios llama a una persona, de esa persona hace una familia, de esa familia hace tribus, de esa tribu hace un pueblo que va, lo saca de Egipto, llega a un monte, les da los 10 mandamientos. Cuando bajan, ¿qué estaban haciendo? Estaban agradeciéndole un becerro de oro que ellos habían hecho porque él supuestamente los había sacado de Egipto. Y así como eso, llegan a la tierra prometida, no le creían, se las da, empiezan ellos a adorar a otros dioses, les manda a Jesucristo, lo rechazan, lo crucifican, todo. ¿Y qué dice en Romanos? Y todo el pueblo de Israel será salvo. A pesar de que tan mal a veces le pagan a Dios, Dios desde el momento en que le dijo a Abraham, yo te haré una gran nación, lo sigue cumpliendo y lo va a cumplir. Y así también en nosotros. Así cuando Dios nos da esas promesas, por eso es tan importante que leamos la Biblia, porque sabemos que esas promesas, que esas decisiones que tiene para cada uno de nosotros, no hay nadie que nos las pueda arrebatar. Pero nadie. Me llega a la mente yo, por ejemplo, cuando yo llegué a estar, bueno, que cuando empecé a conocer de Dios, me llegaban muchas depresiones, muchas depresiones. Y dije, Dios, yo quisiera que si tú existes, pues me permitas ya morirme, porque la verdad es que yo no puedo sentirme tan mal. Y estuve pensándolo, estuve pidiéndolo, hasta el punto en que eso se volvió como una obsesión mía de decir, es que yo no puedo con esta vida. Y Dios me regala un versículo que dice, no moriré, sino que contaré las cosas grandes que Dios ha hecho en mí. Cuando yo leí eso dije, pues Dios me ha contestado y ya paramos con este tema, ¿no? Y la verdad Dios me ha regalado cosas muy grandes, me ha regalado cosas que yo pensé que no iba a poder jamás vivir. Pero ahí lo importante de estar, cuando uno está turbado, cuando uno está con esos temas, cuando hay que ir a la palabra, porque cuando Dios nos llega a hablar y nos llega a decir, ¿es esto? ¿O no es esto? Sabemos que esa es la palabra de Dios, y desde ese momento ustedes iban confiadamente. No, yo manejo a 150 kilómetros por hora, o sea, no tengo problema, ahí sí no me siento. Me aviento de paracaídas, ¿no? No, o sea, vivo confiadamente, ¿no? Sabiendo que Dios me va a regalar una vida, ¿cómo dice? En abundancia, ¿no? Gracias a Él, no gracias a mí, gracias a que Dios así me lo dijo. La siguiente, por favor. Él dice, léela para ser sabio. Vamos a abrir un poco de Biblia. Dice, Proverbios 2:6, por favor. Proverbios 2:6. Bien. Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Sabiduría, conocimiento e inteligencia. La Biblia nos está distinguiendo tres cosas que parecen muy iguales, ¿no? Sabiduría, conocimiento e inteligencia. Si se han dado cuenta, vivimos en una sociedad llena de gente con mucho conocimiento, ¿no? O sea, si uno dice, es que las vacunas, no, hombre, la gente te habla de las vacunas, no, es que fueron acá y se las regaló y este cuate y le dijo. Entonces, ¿cómo saben todo eso, no? O sea, que Trump habló por teléfono con López Obrador, le regaló las vacunas. Yo digo, ¿cómo le hacen para saber eso? Pues yo no estoy enterado, ¿no? O cosas también de la Biblia, ¿no?
Alguna vez yo le compartí a alguien, no, es que el Evangelio de Mateo fue cambiado, ¿no? Caray, no, pues es que yo no sabía yo de eso, o sea, pues a ver, explícame, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios tenemos a Marcos, Lucas, Juan, ¿no? O sea, por si había sido cambiado, pues bueno, ya los otros lo hicieron fuertes, ¿no? Y así la gente está llena de conocimiento, lo que ustedes busquen, ¿eh? Lo que busquen, lo que ustedes quieran, tenemos una herramienta ahí muy importante que se llama YouTube, ¿no? Lo que quieran pueden, ¿cómo se hace esto? No, hombre. Y bueno, una manualidad, eso está padre, pero hay cosas que uno, no, nombre y apellido ya del anticristo, ¿no? O sea, ya saben qué día y dónde está casi que yo digo, bueno, ¿cómo le hace la gente para saber eso, no? Conocimiento, mucho conocimiento. Pero la Biblia dice sabiduría. La sabiduría, que donde viene el punto es, esa sabiduría es ese conocimiento, hazlo vivo. Inteligencia, ¿no? Y ahí es donde la gente ya no le entra, ¿verdad? Vivimos actualmente, todo el mundo, cuando uno, oye, tengo un problema con mi esposa, fíjate que sí, ve a terapia. Y en terapia, no, hombre, hay muchos libros, muchas conferencias acerca de cómo. Y hoy se tienen muchas herramientas para poder vivir en pareja, pero es cuando más divorcios hay. Más del 50% de las parejas se divorcian. Y tenemos la terapia de pareja, lo que antes no existía. Es que hay muchos libros y nutriólogos, ¿no? Está bien, pero vivimos con obesidad. ¿Quién sabe cuánto porcentaje de la población? ¿No debería de ser al revés? Deberíamos entonces, si hay mucha materia para poder vivir en pareja, pues deberíamos todos hacerle caso y no debería de haber divorcios más que uno que otro, ¿no? Y al revés, ¿no? Pero es totalmente una contradicción, porque mientras, ahí es cuando nos damos cuenta. Lo que dice la gente es que la ciencia, es que el conocimiento, sí, pero ese conocimiento no está impactando en la gente. Ese conocimiento es nada más conocimiento para envanecerse, por eso dice la Biblia, ¿no? Que ese conocimiento envanece. Y así está la gente envanecida, sabiendo, opinando, diciendo, no, hombre, yo unas peleas, ustedes las han visto, ¿no? En las redes sociales impresionantes, o sea, de opiniones que llegan a decir, bueno, ¿y te consta eso que estás diciendo? ¿O por qué lo dices? O sea, ¿cómo es que llegaste a ese conocimiento? Pero bueno, es otro tema. El punto es, Dios aquí nos habla. La sabiduría se necesita agarrar este conocimiento y hacerlo inteligente. Él da la inteligencia, Él también da el querer como el hacer, ¿verdad? Otro versículo, créela para ser salvo, ¿no? Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, por si no escuchan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces la Biblia nos habla precisamente de eso. La Biblia nos habla de que tenemos nosotros un Dios al cual debemos nosotros creerle, y que Él nos va a dar no solamente, o sea, junto con la salvación, nos dará muchas cosas, como esto que hablábamos de la paz. Nos dará una vida abundante, nos dará Dios vivir bien, ¿no? Pero lo primero que Él nos quiere dar es la salvación. ¿De qué le sirve a Dios? La gente allá afuera dice, pues que Dios, mucho se habla, ¿no? Es que si Dios borra algo, te va a dar algo mejor. Bueno, sí, pero lo primero que Dios quiere es darnos la salvación. ¿De qué le sirve tener a Dios gente tan feliz, llena de tantas cosas, si las va a mandar a todas al infierno? Primero es la salvación, y con la salvación se abre una puerta de posibilidades y de galardones y de cosas que entonces sí nosotros podemos disfrutar esa vida. Pero esta es la llave por medio de la Biblia también, hermanos. Y la otra dice, practícala para ser santo.
hablábamos de esto. Hablamos de lo mismo, pero en Santiago 1, 23, 25. Dice así, Santiago 1, 23, 25. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hace de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando nosotros llegamos, ¿no? Dice, cuando uno llega al espejo, sabe con qué se va a encontrar, ¿verdad? Nos dice, ay, ¿cómo era yo? Y, yo era así. No, pues no, porque uno va diario al espejo. Y uno sabe, está constantemente sabiendo cómo es y dónde es lo que no le falla, ¿no? Uno se ve el espejo y a veces hasta uno sume la pancita, ¿no? Ay, se me hace falta, me estoy pasando, me hace falta, ¿no? Pero uno sabe muy bien cómo es, ¿no? Y dice, pues ahora me voy a peinar así, ahora me voy a peinar así, o lo que sea, o ya me hace falta pintarme las canitas, ¿no? Y así. Pero a veces con la Biblia no es así. A veces nosotros leemos, nos damos la vuelta y se nos olvida. ¿De qué habló hoy el pastor? ¿De qué leí hoy en el devocional? Y se nos olvida. Entonces dice que debemos de estar tan atentos como a nuestra imagen. Hoy en día, como estamos así en nuestra imagen, que vamos al espejo y, hoy me salió este barrito, y todo el día uno está pensando en eso, ¿no? Sobre todo las mujeres, acá mi esposa, se le sale, se peina, yo creo que para el otro lado, ¿no? Y así está, así tenemos nosotros que estar. Hoy Dios me dijo esto, y todo el día uno tiene que estar acordándose de lo que Dios nos regaló, de esa palabra, porque seguramente viene algo. Yo digo, Jesús, cuando llegaban los endemoniados, pues, me hubiera encantado, ver qué cara tenía. Pero creo que no estaba tan sorprendido, porque la Biblia no dice se sorprendió. Jesús iba y actuaba en consecuencia. Un endemoniado, hermanos, imagínense nada más, ¿no? Con quién sabe cuántos demonios. Pero ¿qué era lo que él hacía en la mañana? Se ponía a orar, se ponía a meditar con Dios, y seguramente algo de eso le decía a su padre. Ten cuidado el día de hoy, o vas a ir a tal lugar, y llegaba alerta. Jesús jamás fue sorprendido por una situación de esas de, no, a ver, aguántame, déjame ver no, o sea, él no actuaba así. Él llegaba porque ya sabía lo que venía a pasar, porque Dios nos habla constantemente. Él fue sorprendido de la incredulidad de la gente, eso sí, dice la Biblia que fue sorprendido eso, pero no fue sorprendido que Señor, que la barca se va a negar, que mira que nos... Estoy durmiendo, ¿no? A ver, ya me van a despertar. O sea, cosas como esas no tenía problema nuestro Señor. Entonces así nos dice, estate atento a la Biblia todos los días y así, que no se te olvide. Date la vuelta, haz lo que tengas que hacer, pero que no se te olvide, así como no se te olvida tu cara todos los días, así también, cada día como ves. Así como la arruga de esta yo no tenía esta arruga, ya me salió, así también. Esta palabra Dios no me la había dado, es una nueva palabra. ¿Sí? Siguiente, por favor. Dice, ahora la Biblia contiene, ¿qué es lo que contiene? Luz para dirigirte, dice. Nosotros, hasta que llegamos a la Biblia, no nos damos cuenta que no estábamos un poco mal, estábamos muy mal. Y conforme vamos caminando nos damos cuenta qué mal estamos, ¿no? Es como eso que a veces decimos, sí, ahorita voy a hacer algo rápido. Y nos aventamos 2 días en hacerlo, ¿no? Así es más o menos cuando nosotros vamos a la Biblia. Bueno, pues nada más me falta, no sé, portarme bien con mi esposa,
O bueno, nada más me falta como que con mis cuates no salir, ¿no? Los viernes. Y cuando uno llega a la Biblia, uno sabe que no, ya eso es lo de menos. Uno empieza a ver que eso ya era lo de menos. Y que es algo más, y algo más, y algo más. Y vemos que es un camino, no es una actitud, no es cambiar algo, no es un coaching, no es algo así, es constantemente, cambio constante. ¿Sí? Entonces, pero eso viene por parte de la luz, es una luz. Cuando Jesús dice, yo soy esta luz, no es solamente al final del túnel, sino es la luz en nosotros, se prende. Si nosotros este lugar lo apagáramos, si no viniéramos en un mes, y de pronto, y uno entra así con la luz apagada, no se daría cuenta de todo lo que se acumuló. Pero cuando uno viene y prende la luz y entra, dice, esto le falta mucho mantenimiento, ¿no? Alimento para sostenerte. También eso, este autor nos dice que es alimento para sostenernos. ¿Y a quién no nos ha sostenido la palabra? Cuando uno, pues estamos acostumbrados a veces a arreglar las cosas rápido, ¿no? Con esas empresas de, te falta esto, cómpralo. Te llega en... Yo me he molestado porque a veces hasta llega antes, porque a veces no estoy y a veces hasta llega antes. Dice, va a llegar el martes y llega el domingo. Y así. Ahora ya es así, todo. Y entonces no estamos acostumbrados a soportar, por así decirlo. A soportar, a tener paciencia. Y a veces Dios nos pone unas pruebas en las cuales necesitamos ejercitar nuestra paciencia, en la cual Dios nos permite que no todo esté resuelto, pero Dios nos da su palabra para sustentarnos y nos dice, esto no creas que va a ser mañana ni pasado mañana, esto va a tardar mucho tiempo, tal vez nuestra familia, tal vez pues nuestro trabajo, tal vez muchas cosas. Solo ustedes saben los problemas que puedan estar cargando, algunas deudas, o tal vez en uno mismo, ¿no? Tal vez no he podido cambiar, yo quisiera cambiar, no he podido. Pero Dios nos dice, aquí te vas a sustentar, porque lo demás solo te van a sacar una lana y no te van a resolver nada. No, nada. La genuinamente quien te va a cambiar y quien va a cambiar toda esa situación imposible es Dios. Pero ejercitar la paciencia, hermanos. Y por eso dice que es ese alimento para sostenernos, consuelo para alegrarnos. Pues también la vida es bien, llegamos a pasar todos momentos muy difíciles, muy difíciles, y también existen antidepresivos, existen pues en algunos casos tanatólogos, y existen muchas salidas. Pero cuando Dios los meta en una prueba difícil, yo les aconsejo, y la Biblia nos lo dice, vivan el proceso, hermanos. Vivan el proceso tomados de Dios. No busquen las salidas fáciles. No porque no esté permitido, pero de verdad, si uno vive el proceso, Dios nos va a sacar de la forma más digna de todos nuestros problemas. Que cuando uno quiere escapar del dolor, Dios no permite que trabaje, Él no trabaja completamente en esa situación. Por muy dolorosa que sea, si necesitan llorar, lloren. Si necesitan reclamarle a Dios, reclámenle. Si necesitan enojarse con Dios, enójense. Es todo ese proceso, pero es necesario que pase, decía Jesús, ¿no? Es necesario, porque Él así nos hizo. Y es bien importante que uno busque el estar aferrado a esto. Esto es lo único. Su palabra, la única que nos va a dar consuelo ante una situación muy difícil. Por último, la que sigue. También nos dice este autor que en este libro, que es la Biblia, el paraíso es restaurado, ¿no? O sea, habla de una caída, habla de cómo el ser humano pues pecó desde un principio, pero también nos habla que la promesa eterna será restaurar. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre para que viva eternamente.
Cuando yo compartía en los hospitales, empezaba diciéndoles eso a la gente. ¿Saben que Dios nos hizo para vivir eternamente? Y nuestro pecado es el que nos tiene aquí. Por medio de los hombres, por la transgresión, entra la muerte. Y a eso a la gente le impacta mucho, ¿no? Porque dice, bueno, yo pensé que así era siempre, el que Dios nos había creado, pues para morir. No, Él nos hizo. Y científicamente está comprobado, para vivir eternamente. El problema es que la vida, siendo dolorosa, pues para qué nos quiere tener eternamente sufriendo, ¿no? Pero ese paraíso será restaurado, porque para eso hizo que muriera su Hijo, para eso nos manda un Espíritu, para eso Dios se fraccionó, ¿no? Es como si Él se hubiera fraccionado en su Hijo, en su Espíritu, para hacer todo este plan de salvación. Y entonces otra vez volverá, dice la Biblia, otra vez regresará a nosotros estar con nuestro Creador. Ese es el final. El cielo abierto. ¿Quién podría, si no es por la Biblia, hablar del cielo, ¿no? En la Biblia es donde nos dice que hay ángeles, que hay arcángeles. Uno solamente podría voltear al cielo y decir, este maravilloso cielo que Dios nos da, algo hay. Y todos, cuando tenemos la esperanza, volteamos hacia arriba. Pero nos dice que el único camino es por medio de la fe, y eso está aquí. Vamos a llegar a estos lugares tan maravillosos como el cielo solamente por medio de su palabra, no de otro. Porque hoy en día se nos puede facilitar el tener una vida pues llena de muchos lujos o lo que sea, si es que tenemos la suerte o no de vivirla, ¿no? Siempre todos queremos alcanzar, pero eso es solo una parte, de toda esta vida en esa eternidad. Entonces ese cielo es abierto solamente con este libro, solamente. Y asimismo también las puertas del infierno descubiertas. Ahí nos dice precisamente y nos habla que existe un infierno. ¿Quién podría decir que esa contraparte, ¿no? Del cielo, también Dios nos la revela. Y nos dice que hay un enemigo, que hay demonios. Nos habla de todo. Aunque no es el tema principal, Dios no quiere que lo ignoremos. Pero solamente en la Biblia nos da precisamente toda ese mundo demoníaco, también aquí es expuesto. Y nos dice, tengan cuidado, porque no debemos de nosotros ignorar las maquinaciones, ¿no? Es el león que está ahí, dice, como león esperando a quien devorar. Y creo que se decía la última. No sé si alcanzan a leer, que me pudieran ayudar a repetir esto, porque Cristo es su gran tema, nuestro bienestar, su diseño, la gloria de Dios, su fin. Eso es, quédense con eso, hermanos. Otra vez, Cristo es su gran tema, nuestro bienestar, su diseño, la gloria de Dios, su fin. Eso sería, hermanos. Y por último, quería regalarles un videito, pero no sé si tengamos audio. O si no, yo más o menos se los explico. Es un pequeño video. Su nombre muy rico, Earl Smith. Toda su familia era increíblemente rica. Earl era tan rico que no necesitaba trabajar y en su lugar empezó a consumir drogas. Earl consumió de tal forma que a los 30 años terminó en el hospital. Cuando Earl se estaba recuperando, alguien fue a visitarlo y le dio un regalo, una copia del Nuevo Testamento. Earl estaba emocionado porque se dio cuenta de que las páginas de su nueva Biblia servían para sus cigarros, así que tomó las páginas de Mateo, Marcos y Lucas. Pero cuando llegó al Evangelio de Juan, Earl finalmente empezó a leer. Como resultado de la lectura del Evangelio de Juan, Earl conoció a Jesús y su vida nunca fue la misma. Esto tuvo un efecto en él y en todos a su alrededor, incluyendo su psicóloga, una hermosa doctora llamada Tommy. Ella no entendía qué pasaba y le dijo a Earl: yo lo tengo todo, un buen trabajo, dinero, familia, amigos, y aún así, dentro de mí me siento muy vacía. Sin embargo, tu vida es un desastre, pero tienes una paz extraordinaria dentro de ti. Earl le contó que había leído la Biblia y le dijo cómo era sentirse amado por Jesús.
Él llevó a Tommy a conocer a Jesús y luego se casó con ella. Gracias. Entonces, bueno, esto no es un tip para que hagan negocios ni nada de eso. Es más bien decirles que, pues, que la Biblia jamás va a darnos la espalda. A veces uno cree que porque el día de hoy, pues no es la persona que no es a la altura de lo que Dios creemos que espera de nosotros, pues como que Dios no nos va a hablar por su Biblia, ¿no? A veces creemos que Dios es como nosotros, ¿no? Así como que, sí, pues ahora yo te iba a revelar algo, pero como te portaste mal, pues no lo voy a hacer, ¿no? Dios no actúa así. Y no importa lo mal que se sienta, no importa lo decepcionado que uno se sienta de sí mismo, lo avergonzado, o lo que uno crea que tal vez está en una mala posición delante de Dios. Vayan a la Biblia, hermanos, vayan a la Biblia siempre. Siéntanse dignos de leer la Biblia. Si esta persona la ocupó de esa manera y le sirvió, imagínense nosotros que estamos aquí. Entonces jamás, por eso Dios yo creo que lo hizo como libro, ¿no? Para que no veamos su cara así de, ay, es que tus ojos, no, veamos estas letras. Gracias a Dios tenemos la Biblia. Ya en algunos países están queriendo vetarla, está vetada en algunos, pero cada vez en más países seguramente será vetada. Nosotros tenemos la Biblia en nuestro idioma, podemos leerla, podemos estudiarla y sin número. Les dije, ¿no? Que en YouTube también hay muchos estudios. Todo lo que ustedes crean y no entiendan de la Biblia, todo tiene una respuesta. Y una respuesta con sus doctrinas santas, que nos impactará mejor a nosotros. Bueno, hermanos, pues que Dios los bendiga.